Vale, hola chicos, vamos a ver por aquí la segunda parte del tema 4 sobre enzimas y vitaminas. Mirad, ya sabemos que, aunque lo estudiaremos un poquito más adelante en el tema 9 y en el tema 10, siempre en el interior de todas las células, ¿vale? Ya sean citoplasma o en algunos orgánulos como mitocondrias o cloroplastos, pues va a tener lugar una gran cantidad de reacciones químicas que llamamos metabolismo y que van a ser necesarias para el desarrollo de cualquier función celular, ¿vale? Ya sea nutrición, relación y reproducción, incluso para la supervivencia de muchos seres vivos. ¿Vale? Pues la mayoría de las reacciones metabólicas necesitan lo que llamamos catalizadores, ¿vale? Y nosotros designamos a las proteínas como catalizadores, ¿vale? Porque van a ser moléculas que van a acelerar, van a provocar que esas reacciones químicas transcurran, tengan lugar de manera más deprisa, a una velocidad más rápida. Estas enzimas, que como bien os he puesto ahí, son proteínas globulares y son solubles en agua, es decir, tienen grupos laterales, tienen estos grupos R, ¿no? Que llamábamos en clase. Estos grupos R, estas proteínas se caracterizan por ser hidrofílicos. Pues dentro de que estas enzimas son proteínas globulares y son solubles en agua, las consideramos biocatalizadores, ¿vale? Porque al final aceleran estas reacciones químicas, estas reacciones metabólicas dentro de los seres vivos, porque al final, como os pongo aquí, aumentan esa velocidad a la que transcurren. Ahora bien, estas enzimas, ¿vale? Estas enzimas como biocatalizadores dentro de que aceleran la reacción de las reacciones químicas, estas reacciones metabólicas. Fijaros, aquí nos han puesto, si te fijas en esta gráfica, nos han puesto lo que llamamos sustratos, que nos han puesto ahí una molécula de glucosa C6H12O6 más oxígeno. Esto va a tener lugar en la respiración celular, en la mitocondria, y como productos, aparte de liberarse energía, tenemos dióxido de carbono y agua. Vale, pues otra característica de las enzimas, ¿vale? Es que actúan disminuyendo lo que llamamos la energía de activación, ¿vale? Actúan disminuyendo lo que llamamos aquí energía de activación. Y esta energía de activación al final es una energía mínima, ¿vale? Que también es muy necesaria para romper unos enlaces de unas moléculas y formar otros nuevos de otras moléculas. Por tanto, es la energía mínima que es necesaria para que se produzca una reacción enzimática, ¿vale? Es decir, como resultado de la acción enzimática, de la acción de la enzima, lo que va a hacer es aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas, adaptándolo a las necesidades fisiológicas, ¿vale? Al final las enzimas catalizan de alguna manera reacciones que son energéticamente posibles, pero que no se llevarían a cabo, ya que no alcanzarían la velocidad necesaria, pues, para los procesos celulares, ¿vale? Entonces, al final, lo que hacen estas enzimas es disminuir, que está pintado aquí en azul, ¿no? Pero que voy a pintar yo en rojo, la energía de activación, ¿vale? Que es la energía mínima para que se produzca una reacción enzimática. Si la enzima está realizando justamente eso, ¿vale? Lo que hace es que la reacción enzimática pues ocurra antes y encima ocurra más deprisa, ¿vale? Variedad de enzimas hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas y al final decimos que son específicas para cada sustrato, ¿vale? Aquí tenemos la enzima representada con su conformación y aquí tenemos en verde y en morado los distintos sustratos, ¿vale? Pues tenemos que cada enzima es específica de su sustrato, de ahí que haya muchísimas enzimas, pues por ejemplo dentro de un ser vivo que catalizan distintas reacciones químicas, ¿vale? Es decir, son enzimas muy específicas para cada sustrato y para cada reacción química. Estudiaremos un poquito más adelante, según avance, que estos sustratos se van a acomodar en una región que vamos a llamar centro activo,
¿vale? Que se va a encajar como un puzzle para cuando la enzima cataliza el sustrato, pues nosotros tenemos aquí distintos productos, ¿vale? Es decir, ya hemos dicho que son proteínas globulares y son solubles en agua, son catalizadores porque aceleran la reacción metabólica de los seres vivos gracias a que disminuyen esta energía de activación, que es la energía necesaria para que se produzca esa reacción química, esa reacción metabólica. Fíjate que te he puesto ahí que se puede conseguir de varias maneras, pues uniéndose al sustrato y debilitando sus enlaces o atrayendo hacia la superficie enzimática las sustancias que reaccionan, es decir, a los sustratos, ¿vale? Presentan una gran especificidad, ¿vale? Porque cada enzima es específica de su sustrato, es decir, catalizan un número pequeño de reacciones químicas, actuando muchas de ellas de forma exclusiva en reacciones concretas, ¿vale? Ya sea por el tipo de transformación química que catalizan o por el sustrato sobre el que actúan. ¿Vale? Y esto es importante porque no se transforman durante el proceso que catalizan, ellas lo que hacen es transformar un sustrato aquí en rojo en productos, pero la enzima, al final, cuando se ha terminado el proceso de catálisis enzimática, permanece. ¿Vale? Permanece. Es decir, una enzima lo que hace es coger una serie de sustratos, unirse a una serie de sustratos orgánicos y origina una serie de productos totalmente distintos, pero la enzima permanece, ¿vale? Y lo que hemos visto aquí en esta gráfica es que disminuye la energía de activación con la enzima, que es la energía necesaria para que se produzca una reacción metabólica, una reacción química, ¿vale? De ahí que aceleren el que se produzcan las reacciones enzimáticas, el que aceleren la velocidad a la que se produzcan, y a esto lo consideramos como biocatalizadores de las reacciones químicas de las reacciones químicas que constituyen el metabolismo. ¿Vale? Que constituyen el metabolismo. Ellas en verdad intervienen en concentraciones muy bajas, ¿vale? Y aumentan la velocidad de las reacciones, por tanto, en las que participan, ¿vale? Sin experimentar modificaciones, porque hemos dicho que ellas no cambian, ¿vale? No cambian. Vale, mirar aquí que lo veremos un poquito más en detalle en metabolismo, y que a lo mejor has visto algo en química ya, tenemos lo que llamamos reacciones espontáneas exergónicas y reacciones no espontáneas endergónicas, ¿vale? Al final, en todas las reacciones químicas que se producen espontáneamente, ¿vale? Por los sustratos o reactivos, ¿vale? Aquí esto le puedo llamar, perdón por la letra, sustratos, ¿vale? Vale, pues los sustratos o reactivos siempre contienen más energía que los productos, ¿vale? En las que se producen espontáneamente, ¿vale? Y según esto podemos distinguir dos tipos de reacciones químicas en el metabolismo que, insisto, que veremos pues un poquito más adelante. Mira, las reacciones químicas que llamamos exergónicas, sí, se producen de manera espontánea, ¿vale? Se producen de manera espontánea, ya habrás visto energía libre de Gibbs y todo eso, y van a ser reacciones metabólicas que se van a relacionar con un tipo de metabolismo, con un tipo de reacciones metabólicas que se llaman de degradación y que son las de catabolismo. Y en este catabolismo vamos a partir de reactivos, de sustratos, ¿vale? En las que se va a liberar energía, ¿vale? Y en las que los productos que se van a originar, ¿vale? Van a ser menos energéticos que los reactivos. Por ejemplo, la reacción que estábamos viendo antes, ¿vale? La reacción que estábamos viendo antes, esta, en la que tenemos glucosa más oxígeno, ¿vale? Para dar lugar a dióxido de carbono y agua, que esto lo vamos a ver que tiene lugar en mitocondria. Una glucosa, ¿vale? Es un reactivo energéticamente mayor que una molécula de dióxido de carbono, una molécula inorgánica como es el agua, ¿vale? Bueno, el dióxido de carbono también es inorgánico,
¿vale? Pero son moléculas inorgánicas menos estables, por así decirlo, menos energéticos que la glucosa o el oxígeno, que son los sustratos, los reactivos, ¿vale? En la respiración celular. Pues eso es lo que viene a pasar, ¿vale? En una reacción espontánea de tipo exergónica, que está relacionada con reacciones catabólicas, reacciones de degradación de moléculas, de sustratos, de reactivos, que son energéticamente mayores, ¿vale? Que los productos, ¿vale? Y estas reacciones se producen de manera espontánea y al final la energía libre final, ¿vale? La energía libre final es menor que la inicial porque los productos tienen menos energía, son menos energéticos, ¿vale? Favorablemente menos energéticos. Y en cambio en una reacción no espontánea endergónica, las endergónicas no se producen de manera espontánea, ¿vale? Al contrario que las exergónicas, que las de antes, y son reacciones que llamamos de síntesis. Y una reacción de síntesis en metabolismo es justo lo contrario, que es anabolismo, que es partir de moléculas más sencillas, inorgánicas sencillas, para dar lugar a productos, a moléculas que son más complejas y que suelen ser orgánicas, ¿vale? Por ejemplo, anabolismo suele pasar en fotosíntesis, ¿vale? Que es justo la reacción contraria a la respiración celular. En fotosíntesis vamos a tener dióxido de carbono y agua, sales minerales, ¿vale? Hablaremos también de la energía solar y al final lo que vamos a tener en producto pues es glucosa, ¿vale? Y es oxígeno, ¿vale? Aquí, en estas reacciones de síntesis, los productos, obviamente, los productos son más ricos energéticamente que los reactivos. Es justo la reacción contraria y estas no se producen de manera espontánea. Al final, la energía libre, ¿vale? La energía libre final es mayor que la inicial. ¿Por qué? Porque estos productos, esa glucosa especialmente, es una molécula orgánica, ¿vale? Que se ha formado por la síntesis, la unión de, aparte de la energía solar que contribuye, que veremos que es importante, especialmente de moléculas inorgánicas muy sencillas de dióxido de carbono y agua, ¿vale? Al final una es la contraria de la otra, lo que pasa que en anabolismo pues no suelen producirse de manera espontánea, ¿vale? Mirar, en cuanto a clasificación de las enzimas, pues vamos a mirar el esquema y lo tenemos. Al final, enzimas tienen muchas características estructurales y propiedades de proteínas, ¿vale? A veces no es ninguna tontería que nos dicen a qué tipo de biomoléculas pertenecen las enzimas. Son proteínas lobulares, son solubles en agua, ya hemos visto, pero pueden ser las que llamamos simples, ¿vale? Al final están formadas por proteínas, cadenas de aminoácidos, ya sabes que son sus monómeros, pero una gran mayoría las llamamos complejas o las llamamos holoenzimas, ¿vale? Es decir, además de esta cadena polipeptídica, muchas enzimas contienen otros componentes no proteicos esenciales para la actividad catalítica y estas enzimas van a ser holoenzimas. Es decir, tengo una parte proteica, que esto ya lo hemos visto mucho en clase en distintos grupos, en proteínas, en lípidos, en glúcidos. Al final siempre del tema veíamos dentro de esas moléculas orgánicas, pues moléculas que estaban formadas por la parte de la biomolécula que estábamos estudiando en clase, bien la lipídica, bien la proteica o bien la glucídica, pero teníamos otra parte pues que no era ni lipídica, ni proteica, ni glucídica, ¿vale? De esa biomolécula, sino pues, por ejemplo en glucolípidos, ¿no? Pues la parte glucídica y la parte lipídica, en glucoproteínas la parte glucídica y la parte proteica, ¿vale? Pues aquí pasa un poco lo mismo, tenemos la parte proteica que se llama apoenzima, ¿vale? Y otra parte que va a ser no proteica, ¿vale? Que la vamos a llamar cofactor, ¿vale? Cofactor. Vale, pues de esta última, ¿vale? Como os he puesto ahí, de esta última, de este cofactor, va a depender, ¿vale? La actividad proteica de la enzima. Y la unión de apoenzima y cofactor nos forma esta enzima compleja que llamamos holoenzima. Vale, pues tenemos dos tipos de cofactores, ¿vale? Tenemos los cationes metálicos, que al final estos cationes metálicos, pues sí, van a ser cofactores inorgánicos, obviamente. Te
puesto ahí, pues mira, el cobre, manganeso, magnesio, hierro 2+, ¿vale? Que al final pues se van a unir a esa coenzima, que es la parte proteica, y regulan pues la activación de la misma, ¿vale? La función de la misma. Es decir, al final este cofactor, que es la parte no proteica de la enzima, pues al final proporciona determinados grupos funcionales necesarios para la actividad biológica de las soloenzimas, ¿vale? Es decir, aquí actividad biológica, actividad enzimática, ¿vale? Actividad biológica, está relacionado este cofactor. Su función de este cofactor pues puede estar relacionada con la estabilización de la estructura tridimensional de la coenzima. Ya sabes que una proteína sin su estructura terciaria no es nadie, lamentablemente, no puede ejercer su función biológica, y en este caso hablamos de actividades enzimáticas, ¿vale? Y entonces, pues aparte de este primer tipo de cofactor, que serían los cationes metálicos, luego tenemos un segundo tipo de cofactor que nos va a salir muchísimo en metabolismo, que es lo que llamamos las coenzimas, ¿vale? Estos ya son cofactores orgánicos, ¿vale? Estos ya son distintos a los anteriores, ¿vale? Y pues fíjate, estos que igualmente, como los anteriores, son necesarios y regulan también la actividad enzimática, obviamente también se unen a la coenzima, ¿vale? Y muchas te he puesto ahí que a veces nos preguntan, derivan del complejo B de vitaminas, que lo veremos en otra clase, ¿vale? Como puede ser el NEAD+, que es el nicotina de dinucleótido, ¿vale? Hay o vitamina B3, el FAD, que ya lo veremos, o el NADP+, que deriva de la vitamina 3, parecido al NAD+. En cambio, el FAD pues, deriva de la vitamina B2, ¿vale? Es decir, al final es importante, y a veces nos preguntan mucho, esto de define cofactor, ha caído varias veces, y es la parte no proteica de una holoenzima, de una enzima compleja, ¿vale? En la que tengo dos tipos, cationes metálicos o coenzimas, y que regulan la activación o la activación de la enzima o la propia actividad enzimática, la propia actividad biológica, ¿vale? Es decir, no es ninguna tontería, porque incluso pueden estar directamente implicados en el proceso catalítico, ¿vale? El proceso catalítico en el que se degradan los sustratos para dar lugar a productos. Ahora, ¿cómo nombrarlas? ¿Vale? Hay una clasificación, ¿vale? La nomenclatura más habitual de las enzimas, pues es verdad que se basa en el criterio de especificidad, porque cada enzima al final se va a nombrar con un prefijo compuesto por el nombre del sustrato o el nombre de la acción o ambos, y el sufijo asa, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esto que estábamos diciendo aquí del nombre del sustrato, pues te he puesto ahí, por ejemplo, ureasa, ¿vale? ¿Vale? Ureasa actúa sobre el sustrato urea. ¿Vale? Ahí tenemos según el nombre del sustrato. Según el nombre de la reacción que cataliza, transaminasas, reacciones de transaminación, o el nombre de la reacción y del sustrato, ¿vale? Que sería un mix de las dos. Que esta la veremos en metabolismo, por ejemplo, piruvato descarboxilasa provoca la descarboxilación, ¿vale? Ya veremos de una molécula que veremos también en metabolismo que se llama piruvato. Términos tradicionales, pues bueno, pues por ejemplo tenemos ahí pexina, que degrada proteínas en estómago. Pero fíjate, aquí actualmente te he puesto que se clasifican en 6 grupos en función de la reacción que catalizan. Tenemos, por ejemplo, las hidrolasas, pues bueno, reacciones de hidrólisis, hay reacciones que hay que se cortan, determinados enlaces, se rompen enlaces químicos al reaccionar con el agua. Pues por ejemplo te he puesto lipasas, que ya hemos hablado ahí con las grasas, los enlaces éster, ¿vale? Especialmente hay grasas, y tripsina y pepsina, pues enlaces peptídicos, acuérdate que son los que forman las proteínas ahí con aminoácidos. Liasas pues catalizan reacciones en las que tiene lugar ruptura de enlaces y transferencia pues de pequeñas moléculas y otras más grandes, ¿vale? En esta te he puesto aquí pues por ejemplo las sintasas, o por ejemplo las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de radicales o grupos funcionales pues de unas moléculas a otras.
Tenemos, por ejemplo, las quinasas, que te he puesto ahí que transfieren grupos fosfatos, isomerasas, ¿vale? Que hemos visto ahí isómeros, catalizan reacciones de isomerización, es decir, que te he puesto ahí de transformación de una molécula en sus isómeros, por ejemplo, que luego te lo pondré, ¿vale? Luego te modifica alguna cosa y te la subo. Tenemos las epimerasas, ¿vale? Epimerasas. Ya hemos visto lo de los epímeros en clase. Las oxidorreductasas, pues catalizan reacciones de oxidación-reducción. Te he puesto ahí deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, reductasas, ¿vale? Y ligasas que catalizan reacciones en las que se forman enlaces químicos que unen dos sustratos para formar una nueva molécula. Fíjate, requieren ATP, ¿vale? Y, por ejemplo, las péptidosintasas, ¿vale? Que luego también te las voy a añadir, ¿vale? Vale, pues al final lo que vemos en la siguiente diapositiva, en este mecanismo de acción, ¿vale? Es que, claro, para que tenga un poco en las dos, ¿vale? Para que tenga lugar la catálisis de una reacción enzimática, pues es necesario que la enzima, ¿vale? Que la enzima se una a su sustrato específico y se forme, que estoy resaltando aquí abajo en azul, lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. Es verdad que tradicionalmente se ha explicado la formación de este complejo mediante el modelo de la llave cerradura, ¿vale? Que te lo he puesto ahí. Y este modelo pues defiende la existencia al final de una complementariedad estructural entre centro activo de la enzima y su sustrato, de manera que ambas pues moléculas van a encajar como un puzzle perfectamente, ¿vale? En el que el sustrato sería la llave y la cerradura pues sería el centro activo de la enzima, ¿vale? Que el centro activo de la enzima, que lo estoy pintando aquí en azul, ¿vale? Pues es una región enzimática muy importante donde se van a unir todos estos sustratos que van a encajar ahí, ¿vale? Para que tenga lugar esta catálisis enzimática, esta reacción enzimática de transformar ese sustrato en productos, ¿vale? Es decir, al final este centro activo, ahí en azul, ¿vale? Es responsable de la catálisis enzimática, de la actividad catalítica, ¿no? Y de esa especificidad, ¿vale? Es verdad que en este centro... Perdón, que he puesto actividad. En este centro activo, pues hay determinados aminoácidos especiales que unen y fijan el sustrato, ¿vale? Y como te he puesto ahí, tienen grupos pues apolares o con carga iónica y modifican el sustrato y lo transforman en el producto, ¿vale? Que van a ser los responsables. Acuérdate que al final estamos hablando que enzimas son proteínas globulares y tienen distintos aminoácidos, ¿vale? Que aunque son proteínas globulares y tienen gran parte de aminoácidos polares, también tienen algunos aminoácidos apolares que van a ser responsables de modificar el sustrato y transformar el producto, ¿vale? Algunos son apolares en estas enzimas, ¿vale? Vale, este reconocimiento entre sustrato y enzima, ¿vale? Para formar este complejo, ¿vale? Que llamamos enzima-sustrato, ¿vale? Pues el complejo enzima-sustrato, ¿vale? Esto, ¿vale? Para reconocer, donde se reconocen y demás, se llama reconocimiento estérico. Estérico, ¿vale? Claro, uy, que te he puesto estérico. Vale. Claro, hemos dicho que el modelo de llave cerradura que encaja, pero al final actualmente está más aceptado un modelo que llamamos de encaje inducido, ¿vale? Modelo de encaje inducido, que es el modelo más aceptado, modelo encaje inducido. Perdonad la letra. A ver. Vale.
¿Y qué propone? Pues que el centro activo de la enzima, que ahí nos lo han puesto, el centro activo de la enzima, pues puede cambiar su conformación al interaccionar con el sustrato. ¿Vale? Podría cambiar su conformación al interacción con el sustrato y se puede adaptar a él y facilitar la unión entre las dos moléculas, entre lo que es el centro activo y el sustrato. Y a su vez, el cambio conformacional adquirido, ¿vale? Adquirido, haría la enzima como más reactiva, favoreciendo así el proceso de catálisis, ¿no? El proceso de la reacción enzimática, ¿vale? Es decir, aquí al final lo que nos proponen en llave cerradura es que pues, el sustrato, hay una complementariedad, ¿no?, entre el centro activo de la enzima y su sustrato que van a encajar perfectamente, fácilmente, pero aquí es más el centro activo el que se moldea, por así decirlo, el que se adapta. Que el centro activo pues, va a cambiar su conformación, su estructura al interaccionar con los sustratos, que nos lo ponen aquí en amarillo y en azul, y se va a adaptar a él y va a facilitar, ¿vale?, la unión de estos sustratos, ¿vale?, para que tenga lugar esa reacción enzimática. Es decir, no va a encajar perfectamente, como nos dice el modelo de cerradura, el modelo de llave cerradura, no va a ser tan fácil, sino que va a haber una pequeña interacción al principio, puesto que el centro activo estaba formado por una serie de aminoácidos que hemos visto, en el que ya según encajen, se va a moldear el centro activo para encajar bien, de ahí lo de encaje inducido, ¿vale? Se va a inducir el encaje entre el sustrato al centro activo, y es porque el centro activo se va a moldear al interaccionar con los sustratos para complementarse y que tenga lugar pues la reacción enzimática, ¿vale? Que tenga lugar pues un poquito la reacción enzimática. Vale, esto un poquito de cinética enzimática, es verdad que nunca nos la han preguntado, pero bueno, la cinética enzimática estudia la velocidad, ¿vale?, de las reacciones químicas catalizadas por enzimas, ¿vale?, que luego te lo añadiré, ¿vale? Estudia la velocidad de las reacciones enzimáticas. Vale. Nos vienen a decir, ¿vale? Nos vienen a decir que la velocidad de la reacción enzimática, ¿vale?, pues entre otras cosas depende de la concentración de sustrato. Esto que te he puesto ahí, ¿vale?, con esos corchetes que ya habrás visto en química, imagino, y una S se llama concentración de sustrato. Vale, obviamente podemos suponer, ¿vale?, que a medida que aumentamos la concentración de sustratos, fíjate por ejemplo en la línea roja o en la línea verde, ¿vale?, porque ahí tenemos que te representado como la enzima A en rojo y la enzima B en verde, ¿vale? Pues a medida que aumenta la concentración de sustrato podemos suponer que la velocidad de la enzima, ¿vale?, la cantidad de enzima que obviamente se va a encontrar en forma de complejo con el sustrato es mayor, por lo que la velocidad de la reacción también lo va a ser. Vale, pero es que claro, a concentraciones muy elevadas de sustrato, seguimos aumentando el sustrato, aumentando el sustrato, fíjate, todas las moléculas de enzima se van a encontrar unidas al sustrato, por lo que un nuevo incremento de sustrato pues ya no va a producir un incremento de velocidad. Si te fijas, va a haber un momento de la gráfica en el que la velocidad entra en un estado estacionario, ¿vale? Es decir, la concentración de sustrato se vuelve saturante, ya no hay moléculas de enzima que puedan estar en forma de complejo enzima-sustrato, catalizarlo y dar lugar a productos, ¿vale? Es decir, todas las moléculas de enzima se encuentran unidas al sustrato, ¿vale?, cuando empezamos ya en este punto de saturación. Entonces, a medida que se produce la catálisis y el sustrato se transforma en producto, pues sí, se libera la molécula de enzima que se une de forma inmediata a otra molécula de sustrato, pero llega un momento en el que tú estás uniendo moléculas
Estás uniendo todo el rato concentración de sustrato, moléculas de sustrato, pero no tenemos enzimas disponibles. Es decir, ¿vale? Por lo que ya llega un momento en el que se ha alcanzado la velocidad máxima de reacción enzimática con esa enzima, ¿vale? Porque no hay enzimas libres por mucho que tú, ¿vale? Añadas o aumentes la concentración de sustrato. Vale. Pues tenemos que decir que, claro, hay dos científicos, ¿vale? Que estudiaron la velocidad de las reacciones enzimáticas en función de justo esto, de la concentración de sustrato, ¿vale? Y formularon una ecuación, bueno, se llamarán Michaelis y Menten, y formularon esta reacción. Velocidad inicial es igual a V max, V máxima, ¿vale? Que aquí, pues, esta es la Vmax que se alcanza con la enzima B y esta es la Vmax que se alcanza con la enzima A. Vale, pues V máxima por la concentración de sustrato entre la Km, que ahora vamos a ver lo que es, más la concentración de sustrato. Vale, pues fíjate, ellos definieron... A ver, voy a borrar... Ellos definieron ellos definieron una constante, ¿vale? Que se llama la constante de Michaelis-Menten, que la llamamos Km, ¿vale? Y Km, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Vale, Km, a ver, vale, Km es la constante de Michaelis-Menten y se corresponde con la concentración de sustrato, ¿vale? A la cual la velocidad inicial de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Es decir, esto representa la concentración de sustrato al cual, ¿vale? A la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Estoy señalando tanto en A y tanto en B. Vale, aquí tenemos la velocidad máxima de A, pues a la concentración de sustrato, que sería aquí, que estoy marcando más en negro el puntito, se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Eso la llamamos Km. Igual que aquí tenemos la velocidad máxima de B, vale, pues a la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima para B tenemos otra Km, ¿vale? Y esto es importantísimo porque esta Km nos indica la afinidad de la enzima por el sustrato y es característico de cada enzima, es decir, cada enzima tiene un valor de Km. Un valor chiquitito de Km, ¿vale? Significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? A bajas concentraciones de sustrato, ¿vale? A bajas concentraciones de sustrato. Y si la enzima te estoy diciendo que alcanza la mitad de la velocidad máxima a bajas concentraciones de sustrato, significa que la enzima, ¿vale? Se une con gran afinidad por el sustrato, ¿vale? Porque, insisto, alcanza la velocidad máxima, como por ejemplo podría ser A, ¿vale? Alcanza la velocidad máxima, ¿vale? A bajas concentraciones de sustrato. A bajas concentraciones de sustrato ya va a alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Eso, fijaros lo bueno que es, ¿vale? Porque significa que cuando hay mucho poquito sustrato, joder, esa enzima ya alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción de la acción enzimática, de la acción catalítica. Pues entonces es que la enzima tiene mucha afinidad por el sustrato, pero si una enzima tiene valores altos de Km, significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a concentraciones elevadas de sustrato. Es decir, hasta que no haya altas concentraciones de sustrato, la enzima no alcanza la mitad de la velocidad máxima. Pues eso significa que la enzima, en ese caso, en ese experimento que estamos haciendo, ¿vale? Tiene poca afinidad por el sustrato. Es decir,
la KM, ¿vale? Lo que nos viene a decir, ¿vale? Lo que nos viene a decir es, o a representar o a medir, es la afinidad de la enzima por el sustrato, y esto depende de cada enzima. Y repito, valores chiquititos de KM, me fijo en la gráfica, significa que a poquitas concentraciones de sustrato que habrá en ese punto de la gráfica, fíjate, ya se ha alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Pues eso significa que la enzima está cogiendo todo el rato el sustrato para catalizarlo y dar lugar al producto, ¿vale? Pero si en cambio estuviéramos aquí y tuviéramos una KM de C, ¿vale? Es decir, ya tenemos altas concentraciones de sustrato, haríamos por aquí en la gráfica, que a lo mejor estaríamos pues más arriba al punto, ¿vale? Pues aquí significa que, hasta que no haya altas concentraciones de sustrato, ¿vale? La enzima no empieza a unirse no empieza a unirse al sustrato. ¿Eso qué significa? Un valor elevado de KM, ¿vale? Significa pues que esa enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a altas concentraciones de sustrato. Comparar los puntos de la gráfica, ¿vale? Es decir, la enzima se une con menor afinidad al sustrato, ¿vale? Con menor afinidad al sustrato, quizá luego te lo represente, ¿vale? Te represento una enzima C. Vale, pues factores que afectan a esta cinética enzimática, esto que decimos que estudiamos, que estudia la velocidad de las reacciones químicas catalizadas por enzima, pues tenemos dos cositas, aparte de la concentración de sustrato, que hemos dicho, a mayor concentración de sustrato se ocupan más centros activos y aumenta la velocidad de la reacción, ¿vale? Tenemos que nos han preguntado a veces, tenemos que diferenciar dos factores más, y es pH y temperatura, ¿vale? Mirar, la mayoría de las enzimas, ¿vale? Presentan, la mayoría, un pH cercano a la neutralidad, pero existen excepciones de enzima cuya actividad requiere pues, un pH ácido menor que 7 o un pH básico mayor que 7. ¿Vale? Al final, cada enzima posee pues, un pH óptimo. Aquí nos están representando varias, por ejemplo, pepsina, que degrada, ¿vale? Que está pues, a 2 y pico, ureasa, fíjate lo que estoy haciendo, próximo a la neutralidad, ¿vale? O por ejemplo, tripsina, ¿vale? Hay un 9 que sería un pH básico, ¿vale? Es decir, tenemos los tres casos que te estaba diciendo ahora. Pepsina, pH ácido, ureasa, pH neutro en urea, y tripsina, también que degrada enlaces peptídicos en proteínas, pH básico. Vale, variaciones, cada enzima tiene un pH óptimo, que es lo que acabo de hacer ahora ahí con las líneas discontinuas, donde la velocidad va a ser máxima. Ahora, si hay variaciones en el pH que van a provocar un cambio en las cargas eléctricas de los aminoácidos del centro activo, se puede modificar la estructura terciaria, y ya sabemos que cuando se modifica la estructura terciaria, incluso llegamos a desnaturalización de la proteína, en este caso de la enzima, pues al final tenemos un descenso de su actividad biológica, de su actividad enzimática, e incluso un cese de la misma, ¿vale? Estas enzimas que nos están representando intestinales, tripsina o quimiotripsina, bueno, quimiotripsina no está, pero también aparece en degradando enlaces peptídicos, pues sí, vale, tienen un pH ligeramente alcalino, otras tienen un pH como ureasa neutro, y las tenemos del estómago, por ejemplo, un pH ácido. Y es su pH óptimo al que actúan, en el que la velocidad de la reacción enzimática va a ser mismo. Ahora, pequeñas variaciones que estamos viendo, ¿vale? Pues nos podemos alterarlas, y alterarlas, como ya hemos visto, nos la desnaturaliza y pues acabamos con la actividad enzimática de la misma. Pero es que lo mismo ocurre con la temperatura, ¿vale? Cada enzima pues tiene también una temperatura óptima a la cual la velocidad de la reacción enzimática pues es máxima, ¿vale? Su actividad es máxima. Entonces, un incremento de temperatura, porque fíjate, esta enzima, sea la que sea, ¿vale?, pues tiene pues cerca de los 40 grados, 41, 42, su actividad es máxima. Pero fíjate qué está pasando en la gráfica, ¿vale? ¿Qué está pasando en la gráfica si aumentamos la temperatura? ¿Vale? Su porcentaje máximo de actividad empieza a disminuir. ¿Qué estamos haciendo? Alterando otra vez su estructura terciaria y su estructura cuaternaria, si es que la tuviese. Alterando su centro activo y, por tanto, alterando su actividad biológica. Es decir, al final es la velocidad de esta reacción enzimática va a disminuir.
¿vale? Va a disminuir esa actividad enzimática, disminuye. Y como pasaba en el pH, esto que estamos diciendo a 41 grados es que, claro, cada enzima también tiene un rango de temperatura, tiene una temperatura óptima a la cual su velocidad enzimática es máxima. ¿Vale? Pero si las alteramos, pues conseguimos desnaturalizar, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues según aumenta la temperatura, estamos viendo la gráfica que aumenta el porcentaje máximo de actividad, pero claro, en la mayoría de las enzimas de nuestro organismo, pues actúan a temperatura, se pueden activar, como estamos viendo en la gráfica, a temperatura de 50, pues 60 grados, ¿vale? 40 y pico, 50, 60 grados, ¿vale? Pues cuando la temperatura se aleja, obviamente, de este valor óptimo, pues la actividad biológica de la enzima disminuye progresivamente e incluso pues puede dejar de llevarla a cabo, porque claro, se puede desnaturalizar, ¿vale? Que ya es lo que hemos muchas veces visto. Vale. Por otro lado, hay moléculas capaces de modular la actividad de las enzimas y estas moléculas, pues bueno, pueden ser activadoras, que aumentan la velocidad de la reacción enzimática, o pueden ser inhibidoras, modulan negativamente la actividad de las enzimas. En muchas ocasiones, pues bueno, estas moléculas reguladoras, pues son productos que se forman a lo largo de la ruta metabólica, pues en la que funciona la enzima. Vale, pues hablando de inhibidores, ¿vale? Hablando de inhibidores de moléculas que modulan negativamente la actividad de la enzima, pues tenemos dos tipos. Bueno, por un lado es verdad que tendríamos lo que llamamos inhibidores irreversibles, que se van a unir de forma permanentemente al centro activo de la enzima y suprimen su actividad por completo, ¿vale? Incluso pueden llegar a cargárselas, ¿vale? A destruirlas, ¿vale? Como pueden ser pesticidas o cianuros, que encima te he puesto ahí. Pero otros inhibidores son reversibles, ¿vale? Es decir, se pueden unir temporalmente a la enzima, ¿vale? Se pueden unir temporalmente a la enzima para disminuir o anular su actividad enzimática, porque al final pues modifican la conformación de la enzima, bloquean el centro activo, etc. Y dentro de los inhibidores reversibles tenemos dos. Tenemos los competitivos, ¿vale? Y los competitivos, fíjate que nos lo han puesto ahí en negro. En rojo, perdón. Tienen una conformación similar, se puede decir similar, ¿vale? Podrían tener una conformación similar al sustrato, ¿vale? Y compiten por la unión en el centro activo, que estoy señalando aquí en negro, ¿vale? El centro activo, ¿vale? Impidiendo, por tanto, la catálisis enzimática, es decir, la degradación de estos sustratos, o mejor dicho, la transformación de estos sustratos en productos, ¿vale? Estos inhibidores competitivos, ¿vale? Pues por tanto, lo que han hecho es no dejar que esos sustratos se unen al centro activo, han competido con él, ¿vale? Porque tienen una conformación similar, entre comillas, y no han permitido que los sustratos pues, se unan al centro activo, ¿vale? Es decir, los sustratos no se unen a la enzima y el inhibidor se queda unido a la enzima temporalmente, de forma reversible. Ahora, los inhibidores no competitivos, pues fíjate, que aquí nos lo ponen, el inhibidor se va a unir a otro centro de la enzima, que estoy representando aquí, que se llama centro alostérico. Centro alostérico, ¿vale? Que es una zona distinta al centro activo, ¿vale? Y lo que va a hacer es provocar un cambio conformacional de la estructura de la enzima, ¿vale? Fíjate aquí, ¿vale? Lo que va a hacer un cambio fíjate, compara esta imagen 1 con esta imagen 2, va a cambiar conformacionalmente la estructura de la enzima, ¿vale? Y eso va a implicar una pérdida de afinidad de la enzima por el sustrato, ¿vale? De la enzima sustrato. Al final lo que ha hecho aquí la enzima, importantísimo, es modificarnos los centros activos, ¿vale? Ha modificado los centros activos. Y
Y esto, que aunque sea de manera irreversible, tampoco permite que los sustratos se unan a la enzima. Es decir, ahora no tenemos el, como antes en el competitivo, ahora no tenemos el inhibidor unido a la región activa y que por tanto el sustrato no se pueda unir. No, ahora lo que ha hecho el inhibidor de unirse al centro alostérico, que es otro centro que también puede regular la actividad de la enzima, es cambiar la propia conformación del centro activo, que ya sabes que tiene una serie de aminoácidos, apolares, etcétera, ¿vale? Y lo que ha hecho es cambiar esa conformación para que los sustratos no se puedan unir. ¿Vale? No se puedan unir. Entonces, al final, pues tampoco tenemos catálisis enzimática ni formación del producto de la reacción por ningún lado, ¿vale? Por ningún lado. Vale, y luego, por último, tenemos lo que llamamos regulación alostérica. Y es que, bueno, existen distintas, mira, que ya nos representan los dos centros, tenemos distintas moléculas, ¿vale? Que llamamos factores alostéricos o ligandos, ¿vale? O ligandos, que son capaces de unirse específicamente a la enzima y provocar en ella un cambio conformacional. ¿Vale? Estos ligandos se unen a la enzima en los denominados centros alostéricos, ¿vale? Centros alostéricos o centros reguladores, que son diferentes, como he dicho antes, al centro activo y donde se unen moléculas, obviamente, que regulan o modulan la actividad de la enzima. Vale, existen, como antes, ligandos activadores e inhibidores. En general, los sustratos de las enzimas suelen comportarse como ligandos activadores, de manera que la unión, pues, te une la molécula al sustrato a la enzima, que puede favorecer la unión de más moléculas de sustrato, ¿vale? Como puede ser aquí tenemos un ligando activador positivo que hace que cuando se unan estos sustratos se unan a la enzima y se conviertan en productos, ¿vale? Pero puede ser que este ligando, como va a pasar en la imagen, sea negativo y estos sustratos, por ejemplo, fíjate, él también lo ha deformado, también lo ha cambiado, similar a como estaba pasando a la inhibición no competitiva. Este ligando negativo ha cambiado la conformación de los centros activos, que hace que los sustratos estén sin transformar porque no se pueden unir al centro activo, ¿vale? Que es lo que pasaría, por ejemplo, con un factor alostérico negativo, ¿vale? Porque ha cambiado la conformación del centro activo, ¿vale? Pero los factores alostéricos positivos, que suelen ser muchos sustratos de reacciones a veces, ¿vale? Pues la unión de sustrato favorece la unión de más sustratos, de hecho que se unan y que hay con un TIC que tenga lugar la reacción química, ¿vale? Estas enzimas, que son reguladas por el sustrato y por el producto de la reacción, pues se conocen como enzimas alostéricas, ¿vale? Y el alosterismo, pues, es un mecanismo muy importante de regulación de la actividad enzimática. Y al final es eso, ¿vale? Los sustratos de las enzimas se pueden comportar como ligandos activadores, ¿vale? De manera que la unión de una molécula sustrato a la enzima, pues, favorece la unión de más moléculas de sustrato. Sin embargo, a veces determinados productos de reacciones, ¿vale? Pues se pueden comportar como ligandos inhibidores, inhibiendo la unión de moléculas de sustrato a la enzima y por tanto impidiendo la reacción enzimática, ¿vale? Entonces, estas enzimas, que son reguladas por el sustrato y el producto, son las que conocemos como enzimas alostéricas, ¿vale? Alostéricas. Entonces, ¿qué preguntas? Así nos han preguntado más en EBAU. Pues mirar, a veces nos han preguntado el concepto de inhibición, nos han puesto una gráfica de pH y temperatura, o contar cómo influye el pH y la temperatura en la reacción enzimática, nos han preguntado sobre centro activo, ¿vale? Importante a definir concepto sobre su especificidad y su actividad catalítica. Nos han preguntado los modelos o teorías de unión enzima-sustrato. Nos han preguntado sobre el concepto de cofactor. Nos han puesto estas dos reacciones, que nos han preguntado, pues, alguna cosita, cuáles son los reactivos, los productos, y nos han preguntado sobre características generales de enzimas, definición de enzimas, por qué son biocatalizadores, de energía de activación, reconocimiento estérico, etcétera, ¿vale? Así son las preguntas que más recuerde, ¿vale? Bueno, pues cualquier pregunta, como siempre, cualquier duda me decís, ¿vale? Venga, mucho ánimo.